Un saludo muy especial a todas las personas que nos visualizan y nos escuchan el día de hoy. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema muy importante para el derecho disciplinario, el cual es la conducta y la ilicitud sustancial. En esta oportunidad nos acompaña Lida Shirley González y Michelle Flores para ampliar un poco más este tema, y mi persona, Alexandra Lozada. Para poder entrar un poco más en contexto, es importante tener en cuenta que en el derecho disciplinario, para que una conducta por medio de la acción u omisión configure una falta disciplinaria, es importante que cumpla con unas categorías, las cuales son la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad. En este caso en concreto vamos a estar desarrollando la ilicitud sustancial, la cual la podemos definir como un principio rector. Su consagración legal es la base para encaminar la responsabilidad de ese sujeto disciplinable. Es decir, que es un elemento propio del derecho disciplinario. Hay que tener en cuenta que se origina en la independencia y en la naturaleza especial que tiene ese tipo de derecho sancionador en el Estado colombiano, lo cual hace que sea de suma importancia conocer su consagración legal y, claro está, tomar algunos aspectos de la jurisprudencia y la doctrina. Así que sin más preámbulos, veamos la conducta, la ilicitud sustancial e infracción al deber funcional. Podemos iniciar con la Ley 1952 del 2019, la cual fue modificada en el 2021. En esta, en el artículo 9, encontramos un tema muy interesante al respecto. Hay que tener en cuenta de que esta norma es la que regula actualmente el derecho disciplinario y establece que la conducta del sujeto disciplinable será ilícita cuando afecte de manera sustancial el deber funcional que tiene con el Estado, pero que esta misma sea sin justificación alguna. Por tal motivo, deberíamos preguntarnos a quién afecta. Por lo cual podemos decir que básicamente afecta a quienes han establecido una relación especial de sujeción. Es decir, básicamente la relación del Estado con un individuo o con los individuos. Esta relación se debe establecer bajo lo que podemos llamar función pública, en la que los individuos están sometidos a unas ciertas restricciones establecidas por la ley, las cuales a su vez dan paso a la configuración de ese régimen disciplinario sancionatorio. Con esto nos referimos básicamente a que la infracción de ese deber funcional no constituye de manera expresa una falta disciplinaria por medio de ese servidor, ex-servidor o de manera general ese sujeto disciplinable, sino que ésta haya afectado ese deber funcional que tiene este sujeto, el cual es protegido por la norma, puesto que ese deber funcional básicamente se da con el fin de un servicio a la comunidad. Observemos lo que al respecto señala la doctrina y la jurisprudencia. La doctrina señala que el derecho disciplinario considerará como faltas las conductas que atacan el buen funcionamiento del aparato administrativo, teniendo siempre en cuenta que este no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir el interés público, el buen servicio a los ciudadanos. De ahí que nuestro incumplimiento de los deberes constituya una falta disciplinaria. Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación, en el mismo sentido, ha sentado su postura sobre el tema al señalar que
El límite de la potestad sancionadora, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, se encuentra en la afectación o amenaza de afectación del servicio, de tal manera que si esta situación no se produce, no hay lugar a responsabilidad disciplinaria. Por ello, para determinar dicha responsabilidad, no es suficiente verificar la infracción del reglamento, sino que se hace necesario valorar la afectación del servicio o la función pública asignado. En esa línea de ideas, esta norma consagra para el derecho disciplinario un principio básico que se materializa en la categoría de la ilicitud sustancial, que es precisamente la que permite distinguir el derecho disciplinario del derecho penal. Pues en el segundo, el injusto viene conformado tanto como el desvalor de acto, como por el desvalor de resultado. Y la antijuricidad se asume la modalidad de antijuricidad formal y material. En cambio, en el derecho disciplinario, el término preciso para caracterizarlo sería el injusto penal. En el injusto penal sería el ilícito disciplinario, que se contrae a aquella conducta de un servidor público referida al incumplimiento de deberes o extralimitaciones en el ejercicio de derechos y funciones, de prohibiciones, violaciones del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimento o conflicto de intereses, sin estar amparado alguna justificación o eximente de exclusión. El ilícito disciplinario está referido a una conducta positiva o negativa que afecta de manera sustancial los deberes funcionales. Lo relevante en el derecho disciplinario está en el desvalor de la conducta, en la infracción del deber, pero no en la infracción del deber por el deber mismo. Esto es, no es ilícito formal, sino en el quebrantamiento sustancial del deber. Eso se traduce a la posición de cumplimiento de los fines del Estado. Sin embargo, la Corte Constitucional ha expuesto que en materia disciplinaria, la ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas, pues las faltas interesen al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales funciones. De acuerdo con todo lo anterior, se puede establecer que para que se configure la ilicitud sustancial, esta debe afectar un deber funcional que no se encuentre bajo alguna justificación o eximiente de responsabilidad para faltar al mismo y esté afectando algún fin esencial del Estado. Siendo la finalidad de la sanción disciplinaria obrar como mecanismo preventivo y corrector que garantice la buena prestación del servicio público. Siendo así, la ilicitud sustancial es un elemento de la falta disciplinaria que se supera en el momento en el que afecta o transgrede un deber funcional de forma sustancial. ¿Qué quiere decir esto? Que en detrimento de la garantía de la función que se ejerce, de los principios que le son propios a esta, pues se deben ejercer debidamente las funciones encomendadas, así como observar y acatar los deberes. No debe extralimitarse en sus derechos, no debe incurrir en prohibiciones o violar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. En conclusión, esta debe ser enfocada no hacia la persona del servidor público, sino a salvaguardar los deberes funcionales en su aspecto sustancial, con funcionamiento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación
y desconcentración de las funciones. Siendo así, todo esto cuenta en conducta e ilicitud sustancial. Gracias.